ahorita 21 años. Tengo 3 en realidad, ¿no? Uno tiene 21. O 22. No, 22 tiene. Pero cuando tenía 10 años, o algo 12, en su colegio, un niño hizo paro cardíaco. Se cayó. Y el médico, tienen un médico en el colegio. Y el médico fue a socorrer al niño. ¿Y saben qué hizo el médico? Apártense, dijo. Le puso alcohol en la nariz. Por favor. Un médico no puede hacer eso. Lamentablemente este niño no recibió la resucitación cardiopulmonar, que probablemente haya salido del paro. Cuando llegó el sistema de ambulancia, que tardó 30 minutos, y prácticamente de ventilar a un paciente así, pues nadie lo va a salvar, ¿no es cierto? 4 minutos es la muerte del paciente. Si en 4 minutos nosotros resucitamos a ese paciente que cayó inmediatamente, el médico estaba en el colegio, pero el médico inhábil, incapaz, no sé, no tenía conocimiento, probablemente no vio ni en figuritas, lo vio cómo se hacía una reanimación. Yo creo que haya podido actuar, pero no actuó. Y era un médico joven, ¿no? Lamentablemente mucha gente se titula. ¿Tu título va a ser la reanimación? ¿Va a ser el título o lo hace la persona? Solamente el título te dice que vos sabés que estás capacitado. Lamentablemente ahí, en la zona de batalla, es donde se sabe si el médico es bueno o no es bueno. Los cirujanos, por ejemplo, nos caracterizamos por el resultado de nuestros pacientes, cuando estamos en quirófano, ¿no? Yo una vez estaba en un hospital nuevo, el hospital francés, y hay un cirujano mayor ahí, ¿no? Y me contaba que una cirugía bilodigestiva y un montón de cosas, y más acá, que él operaba de todo. A la hora de la verdad, todos sus pacientes siempre llegaban a mi turno, sin operar. Porque él le decía, venía con visita aguda, le ponía un calmante, véngase de aquí 2 días con otro veraste, y le decía. El paciente también me lo decía. ¿Dónde se ven los estudiantes? En los exámenes. En la vida del día de mañana, ¿no? El otro día yo justamente estaba en el hospital haciendo una evaluación a los residentes de neurocirugía y hay un neurocirujano nuevo que está en el hospital. Y yo lo miro, ¿no? Y le digo, oye, o sea, después, ¿no? Ya que terminamos todo. Yo te conozco a vos, le digo, pero vos eras más flaco y tenías cabello, le digo. Ahora estás pelón y estás gordo, le digo, y canoso. Sí, doctor, yo era su estudiante, me dice, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó, hombre? Le digo, pues, ¿no? Usted sabe, pues, la neuro, doctor, uno se estresa, me dice, ¿no? Y él era un estudiante de acá, justamente, de la Gabriel, ¿no? Que me acuerdo que creo que hace unos 10 años que era estudiante, ¿no? Entonces, da gusto ver a estos médicos, aunque estaba demacrado el pobre, pero bueno, así es la vida del médico. No crean que ustedes van a salir a disfrutar todo, ¿no? El internado no se duerme, la residencia no se duerme. Después, cuando ya sos cirujano, tampoco se duerme porque te llaman de todos lados, digamos, ¿no? A menos que lo apagues tu celular y no contestes, digamos. Pero el médico tiene que estar capacitado para esta hora. Ya esto hablamos un poco, creo, el otro día, ya esto lo vieron, lo vamos a pasar más rápido, pero ustedes siempre tienen que estar preparados, ¿no? Atento. El médico que no está atento, está listo, ¿no? Pasan cosas muy desagradables. Ya esto también lo vimos sobre el médico que se estresa, los médicos nos estresamos, nos podemos matar a otras personas también que queremos, ¿no? Cuando hablamos del soporte vital básico, justamente dice básico, si hay un básico tiene que haber un avanzado, ¿no es cierto? El básico son las medidas básicas, ¿no? Que yo podría hacerlas con mis propias manos, sin necesidad de ningún medicamento. Pero normalmente dice con defibrilación externa. ¿Qué significa esto? Así como tendría que haber, por ejemplo, acá un extintor si hubiera un incendio, ¿no? No hay, ¿no? Aquí en el pasillo. Pero las medidas de seguridad dicen que tenés que tener un extintor para si hay un incendio, poder apagarlo. Lo mismo dicen las medidas de seguridad, donde hay mucha gente, así como estamos ahorita acá, o en la universidad, tendríamos que tener un desfibrilador, que se usa así como un extintor, ¿no? Usted lo agarra, lo alza, y tiene que saber apretar aquí, y no, o hay una instrucción ahí. Pero ¿será que un extintor te puede causar también un daño si no sabes usarlo? ¿Será que un desfibrilador te puede causar un daño si no sabes usarlo? Sí. Justamente, ¿no? Un chico fue a una empresa, ¿no? En el parque industrial y estaban haciendo un simulacro para los trabajadores en caso de incendio. Y este chico estaba visitando, ¿no? Un chico joven, unos 14, no más, creo que 16 años, 17, algo por decirlo.
Y viene un tipo y le dice, oh, pásemelo el extintor, dice, ¿no? Y el chico agarra el extintor y lo alza. Entonces lo desengancha, pero el extintor era muy pesado. Y como él no tenía fuerza o no sé, nunca hizo nada en su vida, era un hijito de mamá y papá. ¿Qué creen? Cayó el extintor y reventó y le estalló en toda la región de la ingle. Y le quemó todos los testículos y el muslo. El paciente llegó al hospital. Entonces, en la vida tenés que estar preparado, sí. Tenés que saber hacer las cosas, sí. Cuando no estás preparado, te puedes reventar los testículos, así como ese paciente. Pues. ¿Y será que si no sabes hacer esta, también puedes pasar? Puede pasar. ¿Será que yo puedo demandar a un médico que no reanimó a mi mamá? ¿O a mi hijo cuando estaba en el colegio? Y el tipo, yo sé que es médico, y yo también soy médico y sé que podía haber vivido si es que lo reanimaban adecuadamente. ¿Lo puedo demandar? Pero claro, tengo todo el derecho a demandarlo. Porque lo que se demanda es la mala actuación del médico o la inhabilidad del médico. ¿Por qué no actuó el médico? Es una pregunta que yo me hago. Pero yo sé la respuesta. La respuesta es que el tipo no sabía. No sabía. Nunca estaba preparado para ese, porque él veía niños que están ahí en el colegio. No era un médico que estaba recién nomás de 2 días ahí en el colegio, ya llevaba años. Si mi hijo tenía 13 años, el médico estaba 13 años en el hospital. Pero era el primero que salía, ¿no? Antes los niños ya salía el tipo, ¿no? Yo lo veía saliendo, yo iba a recoger al mío y lo veía el médico saliendo ahí. ¿Será que en 13 años no puedes capacitarte? Por eso que es importante saber las maniobras, y esto lo vamos a repasar, y todos ustedes tienen que reanimar a un paciente, ¿no? Vamos a hacer los muñecos de simulación que tenemos nosotros, los vamos a reanimar. Pero ¿será que debemos reanimar a cualquier persona o al paciente que está en paro? ¿Saben ustedes que en el hospital japonés, hace años, sí, cuando teníamos menos médicos, ya el médico de medicina interna lo llaman y le dice, doctor, hay un paciente en paro, le dice, ¿no? Está ya en la cama tanto y el doctor se sube por las gradas, ¿no? Llega hasta el 3er piso y se va, ¿no? Y agarra y empieza a masajearlo al paciente, ¿no? Y el paciente le dice, doctor, no soy yo, es el del lado, le dice. Aunque esto parezca un chiste, fue un caso real que pasó. O sea, el paciente tendría pues cara de muerto, estaba durmiendo ahí, ¿no? Todo enfermito, el pobre, ¿no? Y resulta que yo tengo que primero evaluar. ¿Qué significa evaluar? Sinónimo de evaluar, diagnosticar. Entonces, para saber si está en paro el paciente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que palpar el pulso carotídeo. Y tengo que saberlo palpar. Vamos a ver si ustedes saben palparlo cuando estemos en la parte práctica, pero uno tiene que agarrar, por ejemplo, el cartílago cricoides. Ustedes todos se lo pueden agarrar ahora, el cartílago tiroides, que es la manzanita de Adán. Por debajo está el cricoides. Y al lado del cricoides y entre el esternocleidomastoideo ustedes presionan contra la columna. Y justamente ahí tienen el pulso carotídeo. Así como nosotros percibimos con los ojos las cosas, los signos de un paciente, también tenemos que percibir con los dedos. ¿Y cómo yo puedo aprender a percibir con los dedos? Practicándolo, ¿no? Entonces ustedes lo van a practicar cuando estemos en la práctica entre ustedes, ¿no? Yo los voy a ayudar a algunos de ellos. Los que tienen uñitas, por favor, se las van cortando, porque por ahí me lo matan al otro alumno, ¿ya? Entonces, y tenemos que aprender a cómo palpar. Entonces, yo reconozco un paro cardíaco, ¿puedo reconocer cuando el paciente sale del paro cardíaco? ¿O no? Claro, si reconozco cuál es el pulso, dónde debo tomarlo adecuadamente, ¿puedo saber cuando el paciente salga del paro? ¿Necesito un monitor? Yo soy un monitor, mis manos son un monitor, yo soy un reanimador. Yo puedo salvar la vida de una persona si estoy capacitado, sin ningún instrumento. Y si tengo el desfibrilador, lo puedo utilizar. Entonces, nosotros tenemos que primero saber hacer las maniobras adecuadamente. ¿Dónde vamos a comprimir? Nosotros, ustedes tóquense aquí, tienen la apéndice sifoide, ¿no? Todos tienen. Yo no creo que haya alguien sin apéndice. Por encima de esto, 3 centímetros, en el centro del tórax es donde yo tengo que asentar el talón de la mano. Y mis manos siempre tienen que estar así como está aquí, ¿no? Recto, en ese ángulo. De todas maneras, cuando hagamos la práctica, lo vamos a practicar esto de una forma adecuada. Lo primero que vamos a hacer tras que nosotros reconocemos el paro cardíaco es activar la cadena de supervivencia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el paciente hace un paro cardíaco? Va a haber una hipoperfusión al cerebro, a los pulmones y al corazón. Y esta hipoperfusión lo va a matar, ¿no?
O sea, el tiempo que yo reanime es bastante importante. Primero, llamar al sistema de ambulancia, ¿no? Yo puedo agarrar el celular, si estoy solo, agarrar el celular y llamar al 118, 179, hay un montón de números, 169 UDEN, un montón de números que ustedes pueden llamar, 110 por último, a la policía. También la policía tiene una operadora, que esa operadora puede mandar una ambulancia, ¿no? Y rápidamente una ambulancia va a llegar al lugar donde ustedes estén, si están dentro de la ciudad, por lo menos en unos 30 minutos. Pero en 30 minutos, ustedes tienen que estar reanimándolo hasta que llegue la ambulancia. Y tenemos que hacer la maniobra de compresión en el tórax, que se hace a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, ¿no? Y tengo que hundir el tórax entre 3 a 5 centímetros. Si yo no hundo el tórax adecuadamente, mi reanimación es inefectiva. No es efectiva. Luego tengo que dar, si no tengo nada para ventilar al paciente, yo puedo dar 2 ventilaciones. Entonces, 30 compresiones, 2 ventilaciones es una regla que ya se aplica, que antes era 15-1, ya no se hace eso, ¿no? 30-2, ¿no? Eso es ya universal, ya está comprobado. Entonces, ¿qué es la cadena? La cadena de supervivencia es aquella que yo voy a activar si es un paro intrahospitalario o un paro extrahospitalario. Cuando es paro intrahospitalario, esto cambió, digamos. Esta es una del 2021 del manual de la ACLS. Fíjense ustedes que acá tenemos nosotros un teléfono, ¿no? Generalmente tenemos ya ahora los grupos de WhatsApp, ¿no? En el grupo de WhatsApp, paciente en paro, si estoy en el hospital, en la cama tanto, ¿no? Y todos vamos ahí, empezamos a hacer la reanimación cardiopulmonar. Inclusive la podemos hacer avanzada en el hospital porque tenemos drogas vasoactivas que podemos usar en el paciente. Y podemos también usar el desfibrilador y luego lo pasamos a una unidad de cuidados intensivos o intermedios. Si es un paro extrahospitalario, activamos primero, ¿no? La activación, realizamos la reanimación, usamos el desfibrilador automático, la ambulancia lo va a llevar al paciente al hospital. Si ustedes no recuperan, la recuperación cerebral tiene que ser en 4 minutos, ¿no? En medidas de soporte vital básico. Si en 4 minutos no hicimos lo adecuado, nos vemos. Y si es en el hospital un paro monitorizado, que se llama, por ejemplo, yo estoy operando a un paciente y de pronto me hace paro. 8 minutos para el soporte vital básico avanzado, más tiempo, porque ya el paciente está intubado y lo estoy reanimando, ¿no? Esto no hay que olvidarse, ya es un memotécnico bastante sencillo. ¿Cuáles son las indicaciones para iniciar el soporte vital básico, ¿no? Debe iniciarse siempre antes de todo RCP, excepto cuando usted no va a hacer un paro, ¿no? No va a hacer reanimación de un paciente. Obviamente en aquellos pacientes que haya un riesgo de muerte del reanimador, por ejemplo, si estoy aquí, qué sé yo, con un profesor que tiene ya no sé cuántos estén en el corazón, no le voy a poner a reanimar pues a él, ¿no? Él no puede reanimar, ¿no? Porque si reanima se muere, digamos, ¿no? ¿La condición física del médico tiene que ser buena para poder hacer una reanimación? Sí. De hecho, ustedes mismos lo van a comprobar. Normalmente 5 minutos es la reanimación máxima que puede hacer una persona, ¿no? Pero con ustedes vamos a empezar con 3 minutos, ¿ya? Y después le vamos a medir la presión, a ver si no se han descompensado ustedes. Luego, si hay un paciente en estado terminal, o sea, un paciente con cáncer terminal, que ya el paciente dijo, ya yo no quiero vivir, no me reanime, usted tiene que respetar también que el paciente quiere morir, ¿ya? Así como la vida, respetamos la muerte. La decisión de muerte de una persona la podemos, porque tiene mucho dolor, o tiene muchas cosas, lo podemos respetar también. Si está todo escrito, obviamente, en caso de que el paciente obviamente esté rígido, o sea, rigidez cadavérica, esté decapitado, no me voy a poner a reanimar, es pues absurdo, digamos. Todas estas de acá son indicaciones que, si el paciente tiene midriasis bilateral, está frío, duro, ¿no? Huele a muerto, ya pues ni idea, ¿no? Ya pasó mucho tiempo. Entonces yo tengo que reconocer si esto, porque ya les comenté la anterior semana que una doctora no reconoció la muerte de un paciente porque no lo observó, no lo valoró, no lo monitorizó, y el paciente lo dice, no, está muerto, llegó a la morgue. Le llegó a la morgue y el morguero agarra y le dice, pues si está vivo, le dice, a ver, y el otro, ¿no? Si está respirando, le dice. Entonces, ¿cómo yo reconozco que el paciente no respira? Yo tengo que acercarme con el oído a la boca del paciente. Esta maniobra se escucha como maniobra de MES. Miro, escucho, siento. Escucho, ¿no? La respiración, miro el tórax si se mueve o no, ¿no? Y siento la respiración. Entonces, ¿cuántos minutos me lleva estos 5 segundos? En 5 segundos yo sé si respira o no respira.
En otros 5 segundos sé si el paciente está en paro cardíaco o no está en paro cardíaco. Y en los siguientes 10 segundos yo tengo que estar reanimándolo al paciente. Pero obviamente sí sé. Si está midriático, arrefléctico, obviamente no lo reanimen, ¿no? Ya no hay paciente. Sin embargo, cuando llega un paciente a un hospital, ¿no? ¿Ustedes deben reanimarlo después de 30 minutos? Sí. Reanímenlo. Porque una es la cosa que dice acá, digamos. Sin embargo, hay casos de pacientes que salen de la regla, ¿ya? Y son los pacientes que se sumergen en agua fría, ¿no? Y llegan hipotérmicos. Los pacientes hipotérmicos, hay casos y muchos relatados en la bibliografía médica, que después de 1 hora de tener muerte, el paciente ha revivido. Después de 1 hora. Parece que tiene que haber algo de la hipotermia. Entonces, cuando un paciente está hipotérmico, debemos primero calentarlo a una temperatura de 37 grados. Entonces, realizamos siempre la reanimación, ¿no? Siempre. Solamente en aquellos casos donde ya el paciente haya pasado mucho tiempo, evidentemente no lo vamos a hacer, ¿no? Así pues, ¿no? Esta es la rigidez cadavérica, ¿no? Ahí pues no, digamos, ¿no? Pero por ahí tiene su tetania el paciente y no es que esté muerto, ¿no? A ver, aquí... Perdón. Ah, ya, quieran. Bueno, ¿cuándo suspender el soporte vital básico? El paciente recupera la circulación y la respiración. O sea, hay pulso y hay respiración sola. Habiendo iniciado la comida de la RCP, evoluciona naturalmente en un proceso incurable. O sea, el paciente no mejora, ya pues ahí paro también, ¿no? ¿Cuánto tiempo es el tiempo que yo debo reanimar a un paciente? Se habla de 5 o de 6 ciclos. Los ciclos duran más o menos de 5 minutos. Entonces hablamos de 20 a 30 minutos que tenemos de una reanimación. Y siempre debemos darle la oportunidad al paciente de que pueda vivir. Siempre vamos a reanimar ese periodo de tiempo. Pueden reanimar más si quieren, pero menos no. Jamás reanimen menos. Siempre pueden reanimar un poco más. 40 minutos. Y es importante, si hay familiares, que los familiares de ustedes lo hagan entrar, ¿no? Y el familiar vea que ustedes están trabajando con el paciente, ¿no? Porque también hay una actitud de los médicos, ¿no? Y habían dos residentes mías, y se los digo para que ustedes van a ser el día de mañana esos residentes probablemente. Hay un paro en la cama tanto, yo me subo también y las veo a las dos residentes mujeres, ¿no? Y estaban ahí, ¿no? Reanimando. Las reanimaban bien, porque... Pero la otra empezó, oye, ¿te acordás de aquí del pelado este? Oh, ¿te acordás del otro pelado? O sea, como si estuvieran en la plaza, reanimando a un paciente. Y yo las miraba, ¿no? Estas tan... O sea, era para ella, no estaban, y el familiar llorando más allá, ¿no? Y ella charlando, no sé. Actitud. ¿Cuál sería mi actitud? Yo tengo que quedarme callado, pues, ¿no? No puedo estar charlando de un cortejo, digamos, ¿no? Tengo que estar pensando yo en qué, en el paciente. No puedo estar mi cabeza en otro lado, ¿no? Yo prácticamente les dije que no reanimen, que se vayan, ¿no? Porque no es la actitud de la reanimación adecuada. Yo debo consolar a ese paciente, el familiar que está llorando allá con su paciente, ¿no? Y debe ver que nosotros trabajamos aquí con el paciente. ¿De qué se quejan los pacientes? ¿De qué los pacientes hacen problemas legales? Cuando el médico no actúa. Doctor, se está muriendo mi paciente. Que se muera. Yo tengo que actuar. Y la actuación, cuando estamos en el hospital, por ejemplo, nosotros, todo paciente tenemos que reanimarlo que llegue en paro. O que haga paro dentro del hospital, ¿no? No puedo decir, no, estoy cansado. No, es mi hora de almorzar. No hay eso, ¿ya? Un colega mío, un profesor mío decía, los albañiles, ¿no? Llegan a las 12, dejan la mezcla ahí, se van a comer, después duermen un ratito, después juegan un partidito de fútbol, creo, después empiezan con su bolito, y a las 3 horas después vuelven a hacer el trabajo. ¿Los médicos podemos hacer eso? No, no puedo. A veces tengo que quedarme más el tiempo que yo tengo que estar en el hospital. Y si un paciente está en paro, ¿yo puedo dejarlo al paciente en paro sin reanimarlo? Es que me está esperando mi mujer allá afuera, digamos. No, tengo que reanimarlo. No puedo. Hay situaciones donde yo no puedo. Entonces, eso es actitud.
si no se administró descargas eléctricas antes del transporte. En caso de aplicación del soporte vital básico avanzado, el SCP puede ser suspendida tras 20 minutos de maniobra, excepto en aquellos casos, ¿no? De ahogamiento, pacientes con hipotermia, lo que yo les decía, los pacientes con hipotermia debemos calentarlos, los pacientes con ahogamiento también debemos, y los pacientes que están intoxicados por barbitúrico. Otro caso que nos llevó al hospital, un pelado que le metía, no sé, uno de estos sedantes hipnóticos, y se había tomado no sé cuánto, ¿no? Y llegó en coma, en terapia, intubado. Una semana intubado. ¿No? Y la familia, ay, qué bien que se murió, que se muera, digamos, decían la familia, ¿no? Porque era una ficha el pelado. Y va el neuro, le hace la valoración, pupilas areflécticas, le dicen, no, le dice muerte cerebral, le dicen, no va a salir este, ¿no? Después sale de terapia y ya respiraba solo ya. A los 3 días despertó. Y lo carreteaba tengan la enfermera ahí en el hospital, ¿no? O sea, el tipo tenemos que amarrarlo porque era súper activo y aparte estaba con el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que yo les decía, hipotermia, intoxicación por barbitúrico, ¿no? En esos casos, la reanimación, inclusive la vida puede prolongarse un poco más de tiempo porque está bajo efecto de ciertas drogas o de hipotermia. El medio hospitalario, no existen recomendaciones válidas sobre cuándo suspender, ¿no? El médico puede decir, sigamos, ¿no? Hay pacientes que salen, por ejemplo, yo reanimo 20 minutos y salió del paro. Entonces, vuelve a hacer paro nuevamente. Yo digo, ¿ya pasaron 20 minutos? No. Desde que volvió el paciente a otra vez el corazón, yo tengo que contar otros 20 o 30 minutos. Por eso que acá dicen el sistema hospitalario, eso no, podemos estar 1 hora inclusive reanimando o más tiempo, ¿no? Y muchas veces descartar completamente, y muchas veces ya pedimos interconsulta con los especialistas, ¿no? ¿Quién será el médico más capacitado en un hospital para la reanimación cardiopulmonar? El emergenciólogo, el intensivista, el anestesiólogo, ¿no? Entonces nosotros vamos pidiendo interconsulta con todos ellos, ¿no? No es lo mismo que se me muera a mí solo que se nos muera toditos, ¿no es cierto? Porque yo tengo un respaldo, ¿no? O sea, todos intentamos salvarlo y no se pudo. Vinieron los especialistas, le pusimos droga vasoactiva, todo tiene que estar relatado. Y muchas veces en las emergencias de los hospitales nosotros tenemos cámaras, que las cámaras están viendo nuestro trabajo que nosotros estamos haciendo. Porque algún familiar puede decir, no hicieron nada, lo dejaron morir, ¿no? Tenemos cámaras y muchas veces es lo que yo decía, podemos hacer que el paciente ingrese dentro del hospital y ver esto, ¿no? Aquí es importante que nosotros, si estamos en el hospital, vamos a monitorizar al paciente con un monitor que nos va a decir la frecuencia cardíaca, ¿no? Constantemente, la presión arterial, la oximetría de pulso. Cuando estamos haciendo la reanimación, ¿no? Aquí, ustedes están haciendo la reanimación, ustedes están así, como esa canción, ¿no? Con el corazón en la mano. Pero ustedes están reanimándolo y son su última oportunidad de este paciente, ¿no? Son su última oportunidad. 4 minutos. Si actúan rápido, si reconocen rápido el paro cardíaco. Esto es importante, saber palpar los pulsos, ¿ya? Algunos saben, yo sé, otros no saben, pero vamos a aprender todos a palpar un pulso, ¿no? Pulso radial, el pulso carotídeo. El pulso carotídeo es el último que se pierde. Muchos agarran y palpan en esta parte de acá, por debajo de la, ¿no? Aquí está el bulbo carotídeo. El pulso está a lo lateral del cartílago cricoides, aquí abajo, no es arriba, ¿ya? Entonces debemos aprender a palpar el pulso. Si yo sé palpar el pulso, sé reconocer un paro cardíaco, sé reconocer un pulso que está débil, ¿no? Sé reconocer un pulso que está alto, ¿no? Entonces es importante valorar. Si ustedes apretan el bulbo carotídeo, lo que pueden causar en el paciente es una bradicardia, ¿no? Que es una de los masajes que se hacen, ¿no? Masaje del bulbo carotídeo cuando hay una arritmia cardíaca también, ¿no? Nosotros cuando manejamos un paciente traumatizado tenemos el ABC, ¿no? Primero vía aérea, luego ventilación y luego circulación. ¿Por qué aquí es al revés? ¿Por qué creen que empezamos por CAB? ¿Alguien me puede decir? Para que haya oxigenación al órgano. Hacemos como que simulamos que el masaje cardíaco es como que el corazón latiera y envíe sangre a las diferentes partes del cuerpo. Por eso primero la compresión y después la vía aérea. Esa no es la respuesta. Pero está caliente, caliente. Para empezar, ¿qué fue lo primero que falló? El corazón, ¿no es cierto? Por eso, lo primero que va a fallar es el corazón y luego va a fallar la respiración. Hay pacientes que hacen paro cardíaco y todavía hacen esta respiración, una respiración agónica, ¿no? Se llama respiración en boca de pescado.
gasping también le hablan en inglés, ¿no? Ahorita hace así, como una bocanada de aire. El paciente sigue respirando, pero está en paro cardíaco. Entonces, ¿qué sería lo lógico? ¿Que yo inicie la vía aérea o que yo inicie la reanimación? La reanimación, porque el problema es cardiológico. Puede ser que con la reanimación, inclusive yo revierta esto si lo he hecho bastante rápido. Por eso se ha cambiado. Compresión, vía aérea y ventilación. Antes no era así, antes era diferente. Y me acuerdo que estaba en una clase, ¿no? Y justamente un alumno me dice, doctor, ¿se está equivocando usted? ¿Por qué, Leo? Ha cambiado. A ver, lo voy a revisar, le dije, ¿no? Y de verdad que lo revisé y sí tenía razón el estudiante. Y este estudiante era muy buen alumno. Y pasaron unos años y él estaba haciendo la especialidad de urgencia en la Caja Nacional. Ya iba a ser R3. Y lo atropellaron. Porque andaba en moto. Así que los que andan en moto, por favor, no anden en moto. Lo atropellaron y murió lamentablemente, justamente cuando iba a ser R3. Y era un excelente estudiante, fue un excelente residente, ¿no? Y lamentablemente murió en un accidente de tránsito, ¿no? Y él quería que lo lleven a la caja, ¿no? Al japonés, ¿no? Pero lo llevaron a una clínica por ahí por el kilómetro 9 porque él vivía por ese lado y lamentablemente tenía muchas fracturas y murió después llegó a la clínica, ¿no? Pero murió en la clínica. Entonces, aquí están las compresiones. Esto es literatura, todo está de un libro que lo saqué todo, porque siempre me gusta buscar en literatura, no hablar yo de memoria, ¿no? Para que ustedes vean todo y no, también si quieren estudiar, lo pueden estudiar acá directamente. Valoración de la efectividad del soporte vital. ¿Será importante ser efectivos? Es importante. La efectividad es importante porque es lo que nos caracteriza, ¿no? Yo puedo ser, médicos hay harto, efectivos yo creo que muy poco, cirujanos hay harto, igual. Buenos cirujanos hay poco. Docentes hay montones. Buenos docentes hay poco. ¿Y de qué significa que sea bueno o malo? De tu efectividad. La efectividad es la que va a decir que si yo hago una buena reanimación y puedo sacar al paciente. Evidentemente no quiero decir que siempre ustedes van a sacar a un paciente de la reanimación. Porque desde un paciente que tiene un infarto masivo no lo van a poder sacar. Pero ¿qué es lo que medimos nosotros acá? Que ustedes hagan el trabajo adecuadamente con el paciente. Que ustedes hagan las compresiones. ¿Cómo yo mido la efectividad de una compresión? Si ustedes hunden adecuadamente el tórax. Si ustedes hacen el rápido, ¿no? 1, 2, 3, 4, así, ¿no? No que ustedes hagan 1, 2, no puede, ¿no? Entonces la efectividad se mide por eso. ¿Y cómo valoro yo cuando el paciente ya salió? Que haya una disminución de la midriasis, que haya un reflejo fotomotor, significa que todavía no estoy muerto cerebral, reflejo corneal presente, presencia de movimiento de defensa de estímulos dolorosos y recuperación de la respiración espontánea, ¿no? Todas estas cosas son muy importantes que el médico debe valorar. Entonces yo tengo que tener una linterna, ¿no? O si no, con mi celular le pongo la linterna y puedo valorar las pupilas del paciente. Acá tenemos un... Esto no lo vimos, no lo vimos. Sí. Pero para hablar de efectividad, ¿cuánto tiempo de verdad se puede hacer la compresión? Porque no creo que sea para... Tras que el paciente salga del paro, ¿no? Cuando el paciente sale del paro. O sea, estamos hablando del paciente acá. Pero el que monitoriza a los que están haciendo la reanimación es yo, digamos. Yo soy el jefe del equipo y usted está reanimando, usted está reanimando y usted. Y yo veo que usted reanima mal. Yo le digo, afuera, usted sale, ¿no? Entonces, si yo veo que usted hace despacio, no. Si usted ve que hace inadecuada la reanimación o la hace lenta, yo la saco del equipo y meto a otra persona. Entonces, el que valora en ese lugar la habilidad es el médico jefe, digamos, ¿no? Que lo vamos a hacer también cuando lo practiquemos en la simulación, lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo por grupo. Muy bien, este es un algoritmo que lo voy a poner en grande acá. Primero, ¿qué debo comprobar? La falta de respuesta y respiración, ¿no? Luego, el paciente no responde, no respira, anormal, signo de gasping, activar el sistema de emergencia, ¿no? Conseguir un desfibrilador automático. Un desfibrilador automático es un aparato que se coloca, monitoriza y solo da la descarga. No lo tenemos acá en la simulación uno de ellos. Comprobar el pulso en más o menos 10 segundos. ¿Existe pulso o no existe? Si no existe pulso, debo hacer las compresiones. 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿no? Si hay el desfibrilador, lo voy a utilizar, que automáticamente el desfibrilador mide si está en desfibrilación el paciente y él da la descarga. Entonces le dice, aparte de serle, o sea, por eso es automático, ¿no? El que tenemos en el hospital es uno que nosotros lo programamos, ¿no? Lo programamos y nosotros damos la descarga. Nosotros vamos a manejarlo al desfibrilador. Pero ese se maneja solamente en el hospital y con personal capacitado. En cambio, el DEA lo puede utilizar cualquier persona
Esto, el soporte vital básico es para cualquiera, no es para los médicos. Los médicos tenían que saber lo mejor todavía. Primero, si compruebo el pulso, puedo administrar ventilación cada 5 a 6 segundos, ¿no? Comprobar el pulso cada 2 minutos, ¿no? Cada 2 minutos yo valoro si el paciente ha salido del paro. Si el paciente ha salido del paro, yo sigo reanimando, ¿lo puedo volver a meter en paro? Sí. Entonces es importante que cada 2 minutos yo valore si el paciente tiene pulso carotido. Si el pulso vuelve, yo dejo reanimar. ¿Ya? Eso es importante que lo hagamos. Criterios de alta calidad del RCP. Frecuencia de compresiones de al menos 100 veces por minuto. Profundidad de la compresión torácica, no menos de 5 centímetros. Permitir la expansión del tórax tras cada compresión. Minimizar la interrupción de las compresiones torácicas y evitar la excesiva ventilación. Ahora, en medicina no siempre tienen ustedes una regla. A ver, si están reanimando a un anciano, le van a meter las costillas 5 centímetros. El tórax no tiene elasticidad, entonces yo tengo que de repente comprimir al anciano un poquito menos, digamos. Si es un bebé, ¿será que tengo que hacer las compresiones con la mano? Tengo que hacer antes con los dedos, ¿no? Entonces, por eso que el médico tiene sentido común. Bueno, cualquier persona tiene sentido común. Y el médico tiene que tener más sentido común todavía, ¿no? Yo cuando era residente me acuerdo que yo una paciente anciana y vino un residente, así se reanima, verás, mira, me dijo, y el tipo era uno que hacía ejercicio, la fracturó la abuelita, ¿no? Fractura de costales del lado derecho y del lado izquierdo. Al final, yo no sé si murió por el paro, creo que ella tenía, o murió por la fractura que este colega le hizo, digamos, ¿no? Pero no tenía que ser bruto, digamos, ¿no? O sea, él fue bastante bruto al hacer la reanimación con la paciente, ¿no? Prácticamente su costilla se podía palpar el enfisema subcutáneo y la fractura. Entonces, eso yo tengo que tener sentido común cuando yo hago una reanimación, lo debo hacer adecuadamente. Y yo tengo que tener cuidado cuando la persona es pequeña, ¿no? Si yo soy muy fuerte, puedo también producir lesiones en el paciente. Por eso es que es importante hacerlo con cuidado. En un niño, dependiendo del tamaño del niño, si es un bebé prematuro, lo hacen con los 2 dedos, ¿no? Con 2 deditos. Pueden usar la palmita de la mano, digamos, ¿no? Pero que esté en el medio del tórax, ¿no? O si no, también lo agarramos así, ¿no? Agarramos al bebé así, ¿no? Y lo podemos hacer así, ¿no? Va a depender del tamaño del niño. Si hay una RCP no presenciada, al inicio del RCP demorado más de 4 o 5 minutos, puede ser conveniente practicar una RCP durante de 1.5 a 3 minutos antes de intentar la desfibrilación, ¿no? Comprobar el ritmo desfibrilable. ¿Tiene ritmo desfibrilable? Aplicar descarga inicial inmediatamente RCP 30-2, ¿no? 30 compresiones, 2 respiraciones. Durante 2 minutos, continuando según las indicaciones del DEA. Si no hay ritmo desfibrilable, iniciar inmediatamente RCP 30 compresiones, 2 ventilaciones durante 2 minutos y comprobar ritmo cada 2 minutos. Continúa hasta la transferencia del equipo al soporte vital básico o la vística comienza a moverse. Aquí está un algoritmo que indica solamente cómo ustedes hacen las compresiones, ¿no? Un poquito gráfico, pero esto es importante es practicarlo, ¿no? Y lo vamos a practicar, ¿no? Si yo tengo un desfibrilador, ¿puedo dar un golpe en el tórax? Sí, es una maniobra permitida si ustedes no tienen un desfibrilador. El golpe en el tórax tiene que ser como un golpe de martillo, ¿no? Entonces lo tenemos que dar en este sentido, ¿no? Como un golpe de martillo. No van a hacerlo así, ¿no? Siempre como un golpe de martillo. Y fuerte en el centro del tórax, ¿no? Esto puede revertir una taquicardia ventricular si no tenemos un desfibrilador. Es importante valorar si hay ritmos no desfibrilares como una sistolia, por ejemplo. Si no hay fibrilación, no podemos revertir, ¿no? O actividad eléctrica sin pulso, ¿no? El paciente no tiene pulso, pero tiene actividad eléctrica. Entonces el paciente está en paro nomás, ¿no? Aquí está lo que preguntaban, ¿no? 5 ciclos, 32 minutos más o menos es el tiempo, ¿no? Si cada ciclo dura 5 minutos, ¿no? 5 van a ser 25 minutos más o menos, ¿no? Aquí están los ritmos desfibrilables, fibrilación taquicardia ventricular, ¿no? Sin pulso, fibrilación ventricular, ¿no? Aquí tenemos, bueno, ya lo que ya habíamos hablado, primero el corazón, luego la vía aérea y luego la ventilación. La reanimación. Bueno, acá hay un curso que lo hacen los médicos que se llama ACLS, ¿no? Que es para capacitarlos a los que no están capacitados, pero en realidad debemos aprender de estudiantes esto, ¿no? Y aquí habla mucho sobre el tratamiento de esto, ¿no?
Por ejemplo, esto es lo último de 2021, ¿no? A pesar de los avances, recientes, menos del 40% de los adultos recibe RCP iniciada por personas sin experiencia médica. Y menos del 12% se utiliza un DEA antes de la llegada al sistema de emergencias médicas, ¿no? Quiere decir que, ¿quién tiene que saber hacer una reanimación? Todos, ¿no? Si estamos en un trabajo, nosotros somos ingenieros, y alguien se desmaya acá o hace un paro cardíaco, ¿tenemos que ir a reanimarlo rápidamente? Sí. El compañero tenía que reanimar, y no necesita ser médico, a lo que se conoce como paramédico, pero todos tendríamos que tener este conocimiento. Ya esto es lo mismo que vimos, que esto ya cambió. Si ustedes se acuerdan del anterior, ¿qué cambió acá? Esta fotito, ¿se acuerdan cómo era la otra? Era un teléfono, ¿no? ¿Y ahora qué hay? Todos tienen un celular, ¿no es cierto? ¿O alguien no tiene? ¿Se lo robaron? Pues no digamos que no tengan, digamos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos en el intrahospitalario? Valorar al paciente. Mandamos un WhatsApp, ¿no?, del mensaje de todo el grupo para que venga la reanimación. Echamos reanimación, desfibrilación, lo llevamos al paciente a terapia intensiva y la recuperación del paciente. Si es extrahospitalario, lo primero que hacemos es llamar a la ambulancia, iniciamos la reanimación cardiopulmonar, desfibrilación automática, si es que existe en el lugar, llamamos al sistema de ambulancia que lo lleve al hospital y la recuperación. Acá tenemos un algoritmo, que este algoritmo debemos saberlo bien, cuando es un algoritmo de manejo de un soporte vital avanzado. La diferencia entre avanzado y el soporte vital básico es que ustedes tienen drogas vasoactivas que ustedes van a usar acá, ¿no? Entonces, inicie RCP y administre oxígeno. Solamente eso lo voy a hacer en el hospital o en una ambulancia donde yo tengo esto, ¿no? Conecte el monitor y desfibrilador. El paciente tiene ritmo desfibrilable, fibrilación articular, ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Inicie descarga, ¿no? 2 minutos RCP o tenga acceso intravenoso o intraóseo, ¿no? Si el paciente está en asistolia, utiliza adrenalina. ¿Cómo viene la adrenalina? Viene de 1 miligramo, ¿no? Lo antes posible, ¿no? Entonces, paciente en fibrilación, descarga. Paciente asistólico, adrenalina. 2 minutos de RCP, ¿no? RCP reanimación cardiopulmonar, ¿no es cierto? O tengo acceso intravenoso o intraóseo, administra adrenalina cada 3 a 5 minutos y considera la posibilidad de usar un dispositivo para el manejo avanzado de la vía aérea y capnografía. ¿Qué es un dispositivo avanzado de manejo de la vía aérea? ¿Ah? Mascarilla laringea es un dispositivo supraglótico. ¿Ah? Intubación orotraqueal o nasotraqueal. Ustedes cuando intuban a un paciente tienen asegurada la vía aérea. ¿Es una vía aérea segura? Sí, ustedes lo pueden ventilar. ¿Una máscara laringea es una vía aérea segura? No es una vía aérea segura. Porque el paciente puede vomitar, ¿no?, y la puede expulsar la máscara laringea. Es un dispositivo que lo vamos a usar en caso de que no podamos intubar a un paciente. Pero no es una opción de entrada. Porque no es segura. Pero es rápido, ¿no? Como ejemplo, en una ambulancia. Pero la intubación también es rápida, se va a hacerla, ¿no? Ustedes van a aprender a hacerla rápido. O si no la aprenden este año, la aprenden al año, no se preocupen. Pero la van a aprender. En menos de 1 minuto tienen que intubar a un paciente. A un muñeco, ¿no? Si lo hacen en un muñeco, en un paciente lo van a poder hacer también. Bueno, seguimos. 2 minutos de RCP, el ritmo es desfibrilable. No, sí. Es desfibrilable. 2 minutos, administra adrenalina cada 3 a 5 minutos. Ritmo desfibrilable, no. Si no existe signo de retorno de circulación espontánea, vaya al punto 10 o 11, ¿no? Si existe ir a cuidados posparo cardíaco, si hay una sala de resucitación cardiopulmonar, considere si es apropiado continuar con la reanimación. Obviamente estamos hablando, ya pasó bastante tiempo, ¿no? El punto, si desfibrilamos al paciente y no mejora, 2 minutos de reanimación cardiopulmonar, ya podemos administrar otro antiarrítmico que es la amiodarona o la lidocaína, ¿ya? Son 2 antiarrítmicos que podemos utilizar. Trate las causas reversibles.
¿Cuáles son las causas de un paro cardíaco? ¿Cuál causa cree ser la causa del niño ese que hizo paro en el colegio? ¿Las 4 o las 5? Aquí tenemos las causas reversibles: hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipo o hiperpotasemia, hipotermia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5T, neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, venenos, trombosis pulmonar, trombosis coronaria. ¿Cuál hizo el niño? ¿Hizo trombosis coronaria? No creo, ¿no? Trombosis pulmonar, tampoco. Toxina, puede ser, ¿no? Toman mucho estas bebidas energizantes, tienen demasiada cafeína y pueden producir arritmia, ¿no? Y ya está demostrado que el niño los pone muy hiperactivos y puede producir arritmia en los niños. Taponamiento cardíaco, difícil. Neumotora a tensión, difícil. Hipotermia, más difícil. Peor acá que hace calor. Y los genes, acidosis tampoco. Hipoxia, no creo. Hipovolemia, peor, ¿no? Entonces, lo probable del niño ha sido por toxinas, ¿no? Generalmente los niños van y se compran y toman, ¿no? Y se sobredosifican. Aunque a ese niño, unos 2 días atrás, dice que le han dado por su puñete. De repente tenía algún hematoma o hizo alguna cosa que repercutió fuertemente ese día, ¿no? Cuando hablamos de los genes aumentados, hablamos de acidosis. Entonces, estas cosas acá ustedes no se las deben olvidar nunca porque son las causas reversibles. Luego acá tenemos en los cuadros, fíjense acá, todo esto que está en estos cuadros es importante, ¿no? Aquí está la compresión. Comprime fuerte al menos 5 centímetros o 2 pulgadas. Rápido, entre 100 a 120 por minuto, ¿no? Permite una expansión torácica completa. Minimice la interacción entre las compresiones. Evite la ventilación excesiva. Cambie de compresor cada 2 minutos o antes que esté cansado. Si no hay discompresor es el reanimador, ¿no? Si no hay dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, considere una relación compresión-ventilación que debe ser 30-2. La capnografía. ¿Qué es la capnografía? Es la medición del CO2. La energía del desfibrilador debe ser de 100 a 200 joules, ¿no? Farmacoterapia. Esto tienen que saberlo también. La dosis de la adrenalina viene de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Dosis de la amiodarona por vía intravenosa o intraósea, 300 miligramos. Segunda dosis, 150 miligramos. Lidocaína, de 1 a 1.5 miligramos kilogramos. Segunda dosis, de 0,5 a 75 miligramos. El manejo del avanzado de la vía aérea, intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico, ¿no? Para manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, lo primero es la intubación endotraqueal. Si no podemos, recién vamos al dispositivo. Capnometría o capnografía para confirmar si el dispositivo está dentro de la vía respiratoria, que es la medición del CO2. Una vez llevado a cabo el manejo avanzado de la vía aérea, realice una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto con compresiones torácicas continuas. Si hay retorno a la circulación, va a aparecer el pulso y presión arterial, aumento de repentino sostenido del CO2, ¿no? Y ondas espontáneas de presión arterial con monitoreo intraarterial, sí que lo tenemos. Aquí está, bueno, lo mismo que hemos hablado ahorita. Ya. Aquí está lo que dijimos que comprima fuerte. Ya, aquí está. Soporte vital, algoritmo de emergencia asociado a consumo de opiáceos para reanimación del personal de salud. Lamentablemente, los médicos tienen adicciones y una de las adicciones es a los opiáceos, ¿ya? Más o menos el 30% de los médicos tienen adicciones por problemas, todo lo que usted quiera, ¿ya? Están estresados, no les va bien, les va mal, su mujer los dejó, se la hizo, no sé, todo lo que ustedes quieran. Y la mayoría de los médicos tienen acceso a los opiáceos o no tienen. Entonces yo he visto morir más de los dedos que tengo en la mano y el pie en mi hospital por consumo de opiáceos. Sí, y jóvenes, ¿no? Ustedes son el grupo de riesgo. Tengo ahorita un residente de emergencia que está en coma. ¿No? Bueno, tiene una enfermedad supuestamente. Salió recién R3, ¿no? Se graduó. Y una semana después está en coma ahorita. Está ahí en el hospital en coma. Creo que no ha recuperado todavía. Aparte tiene una enfermedad. Aparte había tenido otra enfermedad más de base, ¿no? Entonces, pero también encontraron opiáceos en la sangre.
Hace unos 2 años un colega pediatra, saliendo de su turno, fue al snack y ¡tum!, se desmayó. Y no respiraba. Lo intubaron, lo hicieron terapia. Despertó a las 6 de la tarde, sacó el tubo, pidió sueldo y se fue. Pero ya había indicios de que él era adicto a los opiáceos, ¿no? Después de unos meses volvió muerto. Llegó muerto al hospital directamente. Ya, entonces esto no es algo ficticio, ya no es el unicornio, por si acaso, ¿no? Es real. Por eso, inclusive, fíjense, el ACLS ha sacado para la atención del sistema del personal de salud, porque hay personal de salud que se droga, ¿no? Principalmente, bueno, no lo quiero decir acá, ¿no? Pero los anestesiólogos, emergentólogos, ¿no? Anestesiólogos, son los... ¿En serio? Ustedes lo van a ver con sus propios ojos cuando vayan a los hospitales, ¿no? Obviamente ustedes jamás tienen que empezar con las drogas, porque es un camino sin retorno. No van a volver. Esta adicción no es como el alcohol o como la cocaína, es peor. Yo no conozco un médico que haya salido de esta adicción. Todos los que conozco están muertos. Y alguno por ahí debe estar vivo, pero está muy mal, ¿no? Y probablemente va a morir también. Entonces, este es un camino sin retorno. Pero como el médico tiene acceso a los medicamentos, a las drogas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para reconocer una intoxicación por opiáceo o un paro cardíaco por opiáceo? Hay un signo característico. Miosis. Bien. Pregunta de examen, por si acaso, ¿no? Y estoy diciéndole, le pelan en el examen después, ¿no? Ustedes reconocen que el paciente tiene una intoxicación por opiáceo cuando tiene miosis. Y obviamente el paciente va a hacer un paro respiratorio, una depresión respiratoria, ¿no? Hace unos 30 años cuando yo me gradué, tenía un compañero. Este compañero estaba yendo a Brasil a hacer la residencia allá. Un día antes de irse a Brasil se fue a tirar una chupa de 3 días. Y después de su chupa de 3 días le metía a los opiáceos. ¿Y qué creen? Hizo un paro respiratorio. Y llegó el día del médico, 21 de septiembre, al Hospital San Juan de Dios. Y lo querían intubar y no lo podían intubar porque estaban los residentes. Los médicos estaban no sé dónde, en un churraco creo, más allá. Y hasta que llegaron ya no lo pudieron asistir y murió. El 21 de septiembre, un médico joven, ¿no?, graduado de la universidad. Entonces, solamente tengo un pequeño consejo. Las drogas nunca van a volver para atrás, ¿ya? Si ustedes empiezan, no van a salir, ¿no? Yo estoy, o sea, vayan a correr, ¿ya? Búsquense una actividad, digamos, ¿no? A nadar, lo que ustedes quieran, ¿no? Hagan crossfit, pero jamás empiecen con que voy a tomar un ansiolítico, porque los ansiolíticos también empiezan con ansiolíticos y luego llegan a los opiáceos. O empiezan con el alcohol y luego llegan a los opiáceos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente que tiene intoxicación por opiáceos, ¿no? Iniciamos rápidamente la intubación, si es necesario, del paciente, y el antídoto es la naloxona. Sí, es la naloxona, ¿no? También se conoce como Marcan, ¿no? Ese es el antídoto que vamos a usar lo más rápido posible. Y esto tiene que estar preparado porque muchas veces su terapeuta va a hacer paro en su turno, digamos, ¿no? Una pregunta, cuando se usa adrenalina en el paro cardíaco, tenemos entendido que la adrenalina hay que diluirla, ¿no? Pero en este caso se la mete así directa en la ampolla. Se la puede diluir o no se la diluye, no hay problema, digamos, ¿no? Lo que antes había un protocolo que se podía colocar por el tubo, ¿no? Eso ya no se puede. Siempre intravenosa. O intraósea. Las dos vías, no hay otra vía. Pero si no tenés una vía endovenosa, digamos, le puedes colocar intramuscular, es una vía aceptable, pero no es tan rápido como la vía intravenosa, digamos, ¿no? Lo ideal es intraósea o intravenosa, es rápido que poner una vía. Y ahí va la otra habilidad, tenemos que aprender a colocar una brándula. Sí, ¿no ves? Muy bien, algoritmo de emergencia asociado a los consumos opiáceos en profesionales de salud, ¿ven? ¿No? Qué triste, ¿no? American Heart Association 2020. Obviamente, ¿ustedes creen que este problema es de Bolivia? No, Estados Unidos, España, donde ustedes quieran. Europa, son más drogos los europeos, digamos. Los argentinos, ¿qué les digo? ¿No? Se fuman todo. Por eso que el médico tiene que tener cuidado con esto, por favor, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a iniciar la sospecha de intoxicación frente a un paciente que presente una vía aérea de presión, o sea, el paciente queda en paro respiratorio.
Yo voy a hacer la ventilación, ¿no? Inicio ventilación. La persona ventila con normalidad. Sí, si ventila con normalidad, voy a alentarlo a que se despierte, voy a empezarle a hablarle, lo voy a tocar, ¿no? Voy a abrir la vía aérea, ¿no? Respirar, ¿no? Y puedo usar la naloxona. Luego, evaluación continua de esta persona en un área donde yo le pongo una vía y lo estoy observando constantemente con monitor. Si la persona no ventila, entonces en ese momento yo inicio, la persona tiene pulso, evalúo si tiene pulso en 10 segundos. Si no tiene pulso, inicio reanimación cardiopulmonar. Utilizo desfibrilador, considero el uso de naloxona y consulte el algoritmo de soporte básico que lo vimos atrás, ¿no? Si el paciente la persona tiene pulso, mantengo solamente la ventilación con la vía aérea abierta, proporciono a la víctima ventilación de rescate con un dispositivo de bolsa de mascarilla, ¿no? Bolsa de mascarilla es la bolsita, nada más que él respire, ¿no? Y también administro naloxona. Algoritmo de atención en el post-paro cardíaco en adulto, ¿no? Ya esto es que lo vamos a hacer ya en las unidades de terapia. Siempre valorando cuál fue la causa que llevó al paciente a esto, ¿no? En algunos pacientes que quedaron con muerte cerebral, tenemos que llamar al neurocirujano para que valore con el electroencefalograma si hay muerte cerebral o no hay muerte cerebral. Yo no puedo determinar la muerte cerebral, ¿no? Hay otras pruebas también que se hacen para la muerte cerebral, pero hay que ver también si el paciente no tuvo intoxicación por algún medicamento, ¿no? Así por las toxinas, ¿no? Un sedante, ¿no? Una cosa así que lo mantenga sin reflejo, ¿no? Por eso es importante valorarlo, ¿no? Hay una fase de estabilización y un manejo continuo de las actividades de emergencia, ¿no? Entonces, cada uno tenemos que ir valorándolo y haciendo esto. Estos son algunos parámetros que para valorar la muerte cerebral de los pacientes después del paro cardíaco, ¿no? Tratamiento clínico, diagnóstico por imagen, ¿no? Se le hace tomografía, resonancia magnética, ¿no? También pruebas de electrofisiología, exploración clínica, las famosas pruebas que nosotros hacemos, que esto sí las podemos hacer, son el reflejo fotomotor, el reflejo pupilometría cuantitativa y reflejo corneal, ¿no? Esas son las tres cosas que sí nosotros podemos valorar al paciente, ¿no? Las pruebas de diagnóstico para pronóstico multimodal es un plazo mínimo de 72 horas después de la normotermia, cuando está normotérmico el paciente. En pacientes que no están normotérmicos y están hipotérmicos, esto puede ser más tiempo inclusive, ¿ya? Algoritmo de soporte vital avanzado intrahospitalario paro cardíaco del embarazo, ¿no? En el paro cardíaco del embarazo hay una situación diferente. ¿Cómo la embarazada que tendrá algún problema en la vía aérea? ¿O no? ¿La vía aérea de embarazada será una vía aérea difícil o una vía aérea fácil? Si el embarazo hace que el diafragma se suba, la embarazada se engorda, cuello corto. ¿Han visto los fiscales ustedes? Sin cuello, ¿no? Cuando empiezan tienen cuello. Después cuando ya empiezan a robar, así, ¿no? Ya hacen vía aérea difícil. ¿Por qué se llama vía aérea difícil? Porque el paciente no lo voy a poder ventilar con una mascarilla. Entonces el paciente tengo que intubarlo, correcto. Entonces, una paciente embarazada siempre se va a considerar una vía aérea difícil. Pero tengo algunas patologías de la embarazada, como la eclampsia, por ejemplo, ¿no? O la preeclampsia, que puede estar asociada al momento que la paciente haga paro cardíaco. Y es una hipertensión exacerbada que la paciente va. Y yo tengo que usar sulfato de magnesio, ¿no? En suero, 10 gramos, y hacer este método para que vaya revirtiendo. Y obviamente la vía aérea tengo que intubar a la paciente, ni siquiera directamente intubarlo, lo más rápido posible. Y cuando hablemos de trauma en la embarazada, vamos a hablar un poquito más de lo que se puede hacer cuando hay una paciente que está lesionada. Muy bien, entre hombre y hombre no hay gran diferencia. La superioridad consiste en aprovechar las lesiones de la experiencia, TUCIDES. Bueno, ese es un tema, ahorita viene otro, tranquilo, no se muevan. Bueno, aquí vamos con el otro tema que es complementario a este tema, que para mí es un tema más importante de esta, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver el manejo de la vía aérea. Ya yo les adelanté que el manejo de la vía aérea es algo muy importante en los pacientes, ¿no es cierto? Y ustedes me dirán, no, doctor, si no pasa nada, digamos, ¿no? Entonces aquí fíjense, esto pasó en un estadio en La Paz. De pronto este paciente hace una arritmia y cae en la cancha, un árbitro de fútbol, en el alto hizo esto, ¿no? Y lo sacan en una camilla, ¿no? Y después, miren, ¿se murió? ¿Será que hubo un médico eficaz que lo asistió adecuadamente?
o sea que la atención fue ineficaz. Aquí tenemos otros lugares donde los pacientes han caído, inclusive jugadores de fútbol que son atletas han caído súbitamente, ¿no? En Ecuador hubo un rayo que cayó, ¿no? Y quedaron en paro cardíaco y nadie los reanimó. Pero si yo tuviera la capacidad, ¿por qué el médico que está en una cancha no sabe hacer una reanimación cardiopulmonar? ¿Por qué no sabe? Porque constantemente el que ve en la cancha, torceduras, fracturas, esguinces, se está sobando ahí, ¿no? Pero es verdad. ¿No es común que hayan paros cardíacos en una cancha o es común? No, porque son deportistas, son atletas, no se enferman, no se mueren, no hacen nada. ¿Pero puede suceder? Sí. ¿Y yo tengo que estar preparado como médico? Sí. Hay capacidades que el médico tiene que saberla, o sea, tiene que saberla y tiene que saber actuar, ¿ya? Tiene que saber actuar frente a esto, porque es importante saberlo, pero si lo sabes y no lo aplicas, no sirve de nada. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, pero así como pasonzo, ¿ya? De un caso que pasó. Véanlo bien, que se les quede grabado en su retina y ustedes no sean ese médico, ¿ya? Espero que no lo sean. Al menos si son alumnos de los dos, ¿verdad? Y no pueden serlo, digamos. Eso va contra la regla. Esta es una pelea de... Fíjense este de acá, el de negro. ¡Tuc! Ahí nos vamos a detener. Un rato ahí. A ver, estamos en 2 minutos 39 segundos. Voy a poner aquí así para que veamos el cronómetro, ¿ya? Duplicar. Estamos acá. 18 segundos, ¿sí? ¿Lo ven, no? ¿Aquí? Ya. Seguimos. Pregunta, ¿respira o no respira? No está respirando. Y no se dan cuenta. Pero ellos no son médicos. Pero cualquier persona se puede dar cuenta que una persona no respira. Sí, te puede dar cuenta. Es sencillo. Pero ellos no se dan cuenta todavía que no respiran. Pero ya tienen una sospecha. Seguimos. Va 1 minuto acá. Un minuto 32 segundos. Ya saben que no respira. Gasping, ¿ven el gasping que hizo? Colocan una cánula de mayo. Si no respira, solamente abrir la vía aérea es una solución. ¿Por qué? Depende, si es
No hay. No ventila. Se tragó algo ahorita mientras estaba, lo han pateado, ¿no? No lo han hecho comer patada, ¿no? O sea, el paciente tiene la vía permeable, pero no está ventilando. ¿Qué tengo que hacer? Ventilarlo. Ventilarlo, pero no lo van a ventilar pues, como el médico este de allá del... Bueno, voy a decir el colegio para que no se inscriban ahí. Cristo Rey. Ahí. Eso no. Yo tengo que ventilarlo. O agarro y lo ventilo con la boca, dando presión para que entre el aire dentro del oxígeno, porque es la única forma que es el oxígeno. Pues no, él no puede hacer esto. Entonces, si no puede hacer esto, yo tengo que darle ventilación. Pero fíjense ustedes la actuación del médico. Ya está el médico acá. Le ha puesto una cánula. Vamos a seguir viéndolo hasta el final. Ah, perdón. Perfecto. Vamos por ahí. Ahí. Van 2 minutos 47 segundos. Los gringos esos gordos no hacen nada, digamos, ¿no? Lo único que hacen es gritar, digamos, ¿no? Ahí no hay ninguno que realmente sepa manejar una vía aérea, porque nadie hace la asistencia a la vía aérea. Perdón. Aquí estamos, aquí. Ahora quiero que lo vean al paciente, si por lo menos lo están, lo que necesitan, si ellos tuvieran una mascarilla AMBU, lo pueden mascarillar con la mascarilla AMBU, ¿no? ¿Hasta ahí lo ventilaron? Una de las cualidades del médico es saber el pronóstico, ¿no? ¿Quiere que yo lea el pronóstico de este paciente? Está muerto, ¿no? No muerte total, digamos, no cerebral nomás. Este paciente, ya pasaron 5 minutos, no lo asistieron. Pero si hubiera habido un médico capacitado y lo haya asistido ventilándolo, y si no tuviera nada, lo ventilaba con la boca, probablemente este paciente tenía más probabilidades de sobrevida que un paciente que no fue ventilado. Lamentablemente él llegó a una clínica 20 minutos después de acá, hablamos de 25 minutos, hicieron todas las maniobras de reanimación, resucitación, desfibrilación, lo que ustedes quieran, adrenalina, todo lo que ustedes quieran. Pero ya el tejido murió. Murió. Si ustedes no actúan en los primeros 4 minutos, no hay nada. Lo mismo que pasó con el niño que le digo, el colegio este murió también. Llegó la ambulancia, lo llevaron, lo desfibrilaron, nada. Muerto. La actuación tiene que tener en estos primeros 4 minutos. Si no actuamos, ya no hay paciente. Pero no quiere decir que si a ustedes le llega un paciente de un paro y ustedes están en la emergencia, ustedes, no, ya pasó señora, 30 minutos, ya se murió. No, ustedes reanímenlo, por favor, ya. Pero ustedes saben que el pronóstico es malo, ¿o no?
Pero ustedes jamás en medicina pueden quitarle la oportunidad a un paciente. Su obligación de ustedes es hacer las maniobras. Evidentemente, si no sale, no salió. Pero ustedes siempre háganlas, ¿ya? No dejen de hacerlas. No digan, no, ya se murió, ya no, lléveselo nomás. Porque puede ser que esté vivo el paciente, ¿ya? Como ha pasado con ese caso. Ah, ¿por qué dejó de respirar? ¿Quién sabe? Un golpe. Trauma cervical. El trauma cervical de la C3, C4 puede producir un paro respiratorio así como este caso. Trauma cervical alto. La patada, ¿no? ¡Tic! Ahí en el japonés una chica que, bueno, su madre sabía de España, no, fueron a España, ¿no? La chica estaba borracha, de 16 años, en una mototrack, y le dio una vuelta y se volcó. Y llegó en paro al hospital. Decían, ¿por qué llegó en paro? Decía, sí es joven. Tuvo una fractura de columna. ¿No? ¿Ah? Claro. Lesión de alta nomás, porque el centro respiratorio está acá en la C3 etapa, ¿no? Entonces, por eso hacen paro cardíaco, ¿no? Bien. Nosotros tenemos en trauma la famosa hora dorada, pero tenemos los 10 minutos de platino. Cuando para la vía aérea tienen ustedes sus 10 minutos de platino. Si en esos 10 minutos de platino no estudian, olvídense, no hay paciente. Ahora, existen diferentes situaciones de vías aéreas, ¿no? Muy complicadas, como una fractura. Yo tengo que tener varias herramientas para ver qué es lo que voy a hacer con cada situación que voy a tener el paciente, ¿no? Una intubación es lo que más se va a requerir, ¿no? Colocar una cánula de Guedel, una cánula de Mayo para poder abrir la vía aérea es algo importante que el médico tiene que estar. Los médicos tienen que estar capacitados para esto, digamos, ¿no? Listos para la respuesta, rápidos para la respuesta, atentos a la respuesta, ¿no? Si en un hospital, por ejemplo, yo me acuerdo en el japonés, ¿no? Un caso que me pasó a mí cuando yo era residente. Yo estaba sentado ahí, ¿no? Era R2, creo, ahí en la emergencia, esperando que llegue un paciente, digamos, ¿no? Y viene el interno, un interno, me dice, doctor, me dice, ¿no? ¿Qué pasó? Le digo, ¿no? Y lo veo medio desesperado el interno. Y el interno, es que la enfermera le puso al paciente clorhidrato, me dice. Pero yo lo vi, nunca vienen a llamar por la enfermera. Si la enfermera está llamando porque algo grave, pero tampoco me dijo, doctor, el paciente está en paro cardíaco porque le han puesto un relajante muscular. No me dijo eso. Yo agarré y claro, como me fui a la carrera, ¿no? Me subí. Fui al piso. ¿Cuánto es de la emergencia? Arriba, yo no soy Usain Bolt, digamos, ¿no? O sea, corro, más o menos corrí. Llegué corriendo a la sala. Digamos que perdí unos 3 minutos. Cuando llego, la paciente estaba cianótica. Le habían puesto un relajante muscular. Por error. En vez de poner amicacina, le pusieron relajante muscular. El relajante muscular, el paciente queda relajado, no puede respirar solo. Un error, ¿no? Y la enfermeras expertas, tráigame el carro de paro. Lo primero que hice yo fue valorar la respiración. Sabía que no estaba respirando. Le habían puesto unas almohadas, estaba así, cianótica. El otro fue que tomar el pulso. Cuando tomo el pulso, había pulso. Bradicárdico, pero había. Entonces, lo único que tenía que asistir a la vía aérea. ¿Qué hice yo? Le digo a la enfermera, tráigame el carro de paro. En el carro de paro yo tengo mi ambul, laringoscopio, todo. Y corrían ahí las gordas y no me traían nada, digamos. No sé, doctor, nada. Y yo, ¿qué iba a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Boca a boca. Le di respiración boca a boca a la paciente. ¿No? Le di boca a boca a la paciente. Pasó como que 1 minuto y las gordas se fueron por ahí. Volvió, doctor, no hay. Y yo, cansado de haber corrido, de darle respiración a la paciente. Y yo, pero no me pueden decir esa, vaya a hacer terapia, al quirófano, tráiganlo al anestesiólogo, o sea, ¿no? Pero tuve que tratarlas, man, ¿no? Y bueno, se van las gordas a correr ahí a terapia, ¿no? Y yo sigo, creo que ventilé como unos 3 o 4 minutos la ventilación. En eso llegaron mis colegas, ya llegó el anestesiólogo, llegó el terapista, ¿no? Agarraron, le intubaron a la paciente y le revirtieron el relajante muscular. ¿Qué cree? ¿La paciente vivió? Ni siquiera entró a terapia. Revirtió, despertó, ¿no? No hizo ni hipoxia, no hizo ningún daño. ¿Por qué no hizo daño? Porque la actuación fue efectiva, fue rápida, ¿no? Pero si hubiera sido otro médico, no, digamos, en los tiempos de COVID ya había un filtrito, ¿no? Tenías que tener un filtro, podías ventilar, pero con una mascarilla y con tu filtro, ¿no? Antiviral. Ahí, ¿no? Ya ahorita tenemos todo COVID, así que no pasa nada. Entonces, esa paciente es una experiencia que yo tuve, ¿no? Actué rápido. Después he tenido otras experiencias en mi vida como médico, con niños pequeños que nacieron en paro, ¿no? Y bueno, en varias de las oportunidades, cuando no llegaba al pediatra, he tenido que yo reanimarlos, digamos, ¿no?
hasta que llegue el pediatra y he tenido, sí, he salvado a algunos niños, digamos, ¿no? Pero siempre actué, digamos, no tuve que hacer respiración boca a boca. Sin embargo, esto es lo último que vamos a hacer si nosotros tenemos una mascarilla de ambú. Si tenemos una mascarilla, hacemos con la mascarilla de ambú, no es necesario hacerlo boca a boca, ¿no? Bueno, aquí tengo una vía difícil, por ejemplo, es difícil de intubar, es difícil hacer una traqueostomía, ¿no? Aquí le estamos colocando una traqueostomía con una cánula que es una cánula laminar, digamos, ¿no? Anular, que se puede hacer esta forma, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que tener yo siempre? Evaluar, oxigenar y valoración. Revaloración al paciente. Evaluación es lo mismo que valoración. Oxigenar lo más rápido posible. Entonces la maniobra miro, escucho y siento, ¿no? Acercarse al paciente, escuchar, mirar y sentir la respiración para saber si el paciente respira o no. Mi primera actuación va a ser la ventilación con máscara, no la ventilación boca a boca, por si acaso, ¿ya? Pero si yo tengo el material, ¿no? En este caso, ¿qué iba a hacer? Que llegue el carro, hasta que llegue el carro, el paciente se moría, digamos, ¿no? Ya estaba hipóxico, iba a andar en paro. Intubación naso-orotraqueal, la crico o la traqueostomía. La intubación endotraqueal se considera difícil cuando la inserción del tubo requiere más de 3 intentos, dura más de 10 minutos. O sea, intento intubarlo, no puedo. Intento intubarlo, no puedo. Intento intubarlo, no puedo. 3 intentos. Vía era difícil. O ya pasaron 10 minutos y no puedo, y a veces puedo inclusive traumatizar la glotis porque no tengo la experiencia, entonces tengo que saber la técnica adecuada para hacer una intubación adecuada. Condiciones necesarias para un buen manejo de la vía aérea: apertura bucal no menos de 4 centímetros, se puede abrir. Buena movilidad de la columna cervical, ¿no? En pacientes ancianos a veces no puedo hacer este movimiento para atrás. Movilidad normal de la articulación mandibular, que puede abrir la boca. Laxitud, unión glosoepilótica, atrás, que haya una ausencia de obstáculos en el trayecto comprendido entre los dientes y la glotis, ¿no? Ahí hablamos de cuerpos extraños, fracturas de maxilar superior, tendría que usar otra estrategia. Presunción de intubación difícil. Causas obvias, fracturas maxilofaciales. Cuello corto, ¿no? Cuello de fiscal. De fiscal ya con años de experiencia, o sea, años de robo, digamos. Tumor en la región bucal o cuello. Quemaduras faciales. Obstrucción de la vía aérea, causas que ocurren durante la intubación. Entonces, esta es la máscara laringea, que también hay que saber colocarla. Es más fácil que intubar a un paciente y también lo vamos a practicar. Esta es otra opción, que es el combitubo, que es un tubo que se coloca al esófago, se infla el balón y otro balón en la faringe y por acá sale el aire y va hacia allá, ¿no? Pero no es una vía aérea segura, ¿no? Pero son opciones, ¿no? En caso yo no pueda intubar a un paciente. El manejo de la vía aérea es muy importante, la asistencia rápida del paciente. El médico tiene que saber intubar y tenemos que practicar este ejercicio para intubar a un paciente, que no es una cosa sencilla, es una cosa sencilla, es fácil. Lo hemos practicado en los anteriores grupos, han podido intubar todos los estudiantes, algunos les ha costado un poquito más, otros menos, pero al final todos han podido hacer. Para aprender una habilidad, ¿qué es lo que necesito hacerla yo? Practicar y practicar. Mientras más practiquemos, mejor, ¿ya? La habilidad es en la práctica. ¿Y si ustedes dejan de practicar, se olvidan? Sí. Lamentablemente y tristemente sí, nos olvidamos si no practicamos. Otra cosa que es importante que un paciente intubado, tenemos un capnómetro, monitorizar al paciente, ¿no? Aquí tenemos un video de la mascarilla de presión positiva, ¿no? Esta mascarilla de presión positiva, yo se lo voy a pasar los videos, no sé, porque ustedes lo vean así. En vez de mirar Netflix, van a mirar sus videitos. Lo primero que vamos a aprender nosotros es a hacer la ventilación con un ambú, ¿ya? Y una mascarilla. Hacerla bien esta ventilación. Porque nosotros con esta ventilación sola, tranquilamente podemos ventilar a un paciente. Ventilar significa insuflar los pulmones, ¿no? Y jamás podemos matar eso. Eso no sirve para nada, ¿no? Entonces, nosotros debemos así, fíjense ustedes, ¿no? La forma de agarrar también, esto es importante y eso lo vamos a practicar, ¿no? Valorar si no hay ningún cuerpo extraño dentro de la vía aérea. Valorar si los dientes son postizos, sacar estos dientes postizos. Y este es un procedimiento que se hace antes de intubar a un paciente. Nunca vamos a intubar directamente, porque en la intubación podemos perder tiempo. La ventilación es, ¿no? La ventilación es la que va a salvar la vida. De repente esta paciente yo no me animaba a darle respiración boca a boca. Y decía, no, traiga el carro de paro. Y las gordas no venían con el carro de paro. Pasaron 5 minutos, intubaba, paciente muerta, ¿no? Probablemente. Entonces, la ventilación es importante, hacerla adecuadamente. Indicaciones. Para toda medicina tenemos indicaciones y contraindicaciones. Indicaciones, paciente que tiene falla respiratoria. Paciente que está en completa apnea, ¿no? Paciente que va a ser, se le ha puesto un relajante muscular, como el caso ese que no fue queriendo, ¿no? Pero para la anestesia general nosotros hacemos bloqueo neuromuscular
y en este caso intubamos al paciente, ¿no? Y otras situaciones donde el paciente tenga un fallo respiratorio, ¿no? Que puede ser un paro cardíaco, una arritmia, ¿no? Lo que ustedes quieran, una hipovolemia, ¿no? Cualquier causa que produzca insuficiencia respiratoria, ¿no? Una frecuencia respiratoria que sea aumentada o sea disminuida. Contraindicaciones, obviamente cuando un paciente ventila, pues, ¿no? Son relativas. Un trauma facial severo, donde yo no pueda intubar por la vía oral, ¿no? Que exista un cuerpo extraño en la boca, ¿no? En la cavidad oral que no me permita intubarlo, ¿no? Entonces, en ese caso tengo que buscar otro acceso, como una cricotiroidotomía. Aquí tenemos la laringoscopía, fíjense aquí de las cuerdas vocales que se pueden ver bastante bien. Colocamos el tubo con guía. Aquí tenemos los equipamientos para hacer el trabajo. Son máscaras laringe, máscaras bucales, ¿no? Tenemos transparentes. Esto es importante para ver la condensación de la respiración, también para ver las secreciones o los vómitos en caso que el paciente vomita. Tenemos máscaras para adultos, máscaras para niños, ¿no? Tenemos un cuerpo, ¿no? Una parte que se llama anillo que va en la periferia, que tiene que compactar muy bien en la boca del paciente, ¿no? Y en la nariz, para que no salga. Tiene que ser tampoco muy fuerte porque puede lesionar los nervios que tenemos en la cara, ¿no? Este es para colocar un dispositivo, ¿no? Para no estar apretando con el paciente. Si el paciente obviamente no ha vomitado, podemos usar también esta forma, ¿no? De sujeción. Obviamente es temporal hasta que lo intubemos, ¿no? Siempre debemos revisar nuestro sistema de ventilador manual, se llama esto, mal llamado ambú, porque ambú es la marca en realidad. Pero inclusive hay un verbo que dice, no, te toca ambucear, le dicen, ¿no? O sea, te toca ventilar al interno, dice, ¿no? Pues no tenemos respirador, los internos están ventilando ahí. Tenemos pediátricos, tenemos de adultos, son los tamaños que tenemos de las máscaras, ¿no? Aquí tenemos que siempre valorar nuestro respirador manual. Este es de adulto, este da unos 500 cc, ¿no? De pediátrico también hay, y hay neonatales más pequeñitos, ¿no? Siempre tienen una válvula, que hay que revisar que esto funcione bien adecuadamente. Lo conectamos a oxígeno, ¿no? Lo podemos colocar inclusive hasta 10 litros de oxígeno, ¿no? Para oxigenar al paciente con la ventilación. O un oxígeno portátil a 6, ¿no? Tenemos dos sistemas, ¿no? Puede ser este o este, y tenemos acá los reservorios. Cuando el paciente respira solo, estos reservorios se van a llenar de CO2. Y nosotros como médicos podemos agarrar y podemos escuchar si el paciente respira o no respira, puede ser que empiece a respirar solo, ¿no? Esta es la forma adecuada de valorar siempre los instrumentos, los materiales, ¿no? Y este es un paso previo para intubar al paciente, ¿no? La ventilación con presión positiva. Entonces, mascarilla con presión positiva. Eso es lo mismo que tenemos que hacer para ventilar a un paciente. Si eso hayan hecho con el luchador, estuviera vivo, ¿no? Siempre podemos usar una cánula o también tenemos acá estas cánulas nasales, ¿no? Para poder ventilar. Sacamos siempre los dientes o los cuerpos extraños que hay dentro de la boca antes de realizar la mascarilla. Aquí habla de los cuidados de la compresión, porque si comprimimos muy fuerte podemos lesionar, ¿no? El paciente también, si vomita, se puede broncoaspirar. En pacientes con trauma no puedo hacer esta maniobra, por ejemplo, de movilizar el cuello hacia atrás. Si tiene un trauma, un politraumatizado, ahí está contraindicado, tiene que estar con collar cervical, ¿no? Y lo que hace, fíjense ustedes, la cánula de Mayo es sacar la lengua hacia arriba, porque muchas veces la lengua está ahí atorada allá atrás y es la que no permite que respire, ¿no? Incorrecto, correcto. Esto vamos a practicarlo, ¿ya? Para hacerlo bien. Y vamos a ver si esta semana podemos usarlo. Bueno, de todas maneras nos vamos a juntar allá. Ya no, si no hacemos huelga ahí mismo. Si no, para que empecemos a usar. ¿Cuándo se contraindica? Cuando un paciente tiene una lesión cervical. Si es un viejito, tenemos que tener cuidado de hacer esta maniobra porque podemos fracturarle la columna. Por ejemplo, un paciente con trauma tendría que estar con collar cervical. No podemos sacarle collar cervical para hacer esta ventilación, ¿no? Siempre tener cuidado de no comprimir muy fuerte porque podemos lesionar los nervios, el nervio facial principalmente, ¿no? Es que el paciente tenemos que tener cuidado con los obesos, ¿no? Pacientes que tengan algún daño en la cara, pacientes que tengan
algún problema, ¿no? Que tengamos algún problema nosotros en la mano para poder actuar adecuadamente, o paciente que esté muy deteriorado, digamos, ¿no? Siempre valoramos la ventilación, así se valora, fíjense, se pone en el lado lateral el estetoscopio. ¿Y cuáles son los signos de ventilación inadecuada, ¿no? O sea, que estemos fallando, ¿no? Que el paciente empiece a tener una discronía en la ventilación. Signos de mala ventilación: aumenta el estómago, ¿no? Se llena de aire, ¿no? El paciente inclusive se puede broncoaspirar y puede hipoxigenar, ¿no? Al valorar el oxígeno, no va a subir el oxígeno y el CO2 no va a marcar, ¿no? Este es el capnómetro. Estas son las dos para mover la lengua: la cánula de Mayo y la cánula nasal. ¿Hasta qué lo tenemos? Hasta ahorita. Ya. Bueno, vamos a parar acá. Faltan unos 2 videos y terminamos la siguiente clase con esto. Igual se lo voy pasando para que lo vayan viendo. ¿Ya? Bueno, esta semana vamos a pasar práctica con el grupo A. ¿Ya? Y el grupo B les voy a dar una tarea que van a hacerlo para esta semana también, un caso clínico. Ya les voy a avisar por el grupo. O sea, todos los del grupo A nos vemos acá, ¿no? A la hora indicada en el laboratorio.